Yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia. Nos recuerda el Señor Dios en Apocalipsis 2:19. Estas palabras, llenas de amor y comprensión, nos invitan a encontrar fortaleza en la presencia divina, incluso en los momentos más oscuros y desesperados. ¿Estás listo para adentrarte en el relato más estremecedor que jamás hayas escuchado? Prepárate para conocer mi historia, una historia de dolor, resistencia y sobre todo de fe inquebrantable. Soy Job, un hombre que vivía en Uz. Era considerado recto, rico y de buena reputación en mi comunidad. La gente me conocía como alguien sabio y devoto de Dios, a quien había bendecido con prosperidad y abundancia. Mi vida era exitosa y llena de lujos, hasta que un día todo cambió drásticamente. Fue entonces cuando mi vida dio un giro inesperado. Perdí todo lo que tenía, mi riqueza, mis posesiones y lo más devastador, mi familia. Las pruebas y el sufrimiento vinieron sobre mí de manera implacable. Mi fe fue puesta a prueba hasta el límite mientras luchaba por comprender por qué Dios permitía tanto dolor en mi vida. En una reunión celestial, Dios convocó a los ángeles y Satanás también se presentó. Dios preguntó a Satanás de dónde venía y Satanás respondió que había estado vagando por la tierra. Entonces Dios me mencionó a mí, Job, un hombre recto y temeroso de Dios, quien vivía en la tierra de Uz. Dios elogió mi integridad y cómo evitaba el mal. Sin embargo, Satanás respondió que Job, solo adoraba a Dios porque estaba protegido y bendecido. Satanás desafió mi devoción, afirmando que si se le permitía afligirlo y quitarme las bendiciones, Job, renunciaría de mi fe. Dios, confiando en mi rectitud, aceptó el desafío y permitió a Satanás afligirme con la excepción de quitarme la vida. Estos detalles están escritos en Job capítulo 1, del 6 al 12. Antes de la primera desgracia que azotó mi vida, me encontraba en la cúspide de la prosperidad y la felicidad. Mi nombre era sinónimo de éxito y fortuna en mi comunidad de luz. Poseía una familia amorosa, riquezas abundantes y una reputación impecable como hombre recto y temeroso de Dios. Mi hogar estaba lleno de risas y alegría y cada día me despertaba con gratitud por las bendiciones que había recibido. Sin embargo, todo cambió en un abrir y cerrar de ojos. Un día, como cualquier otro, mientras disfrutaba de la paz y la armonía de mi vida, recibí noticias devastadoras. Mis criados irrumpieron en mi presencia con semblantes sombríos, anunciando que mis rebaños habían sido saqueados y mis posesiones destruidas. La noticia me golpeó como un rayo, dejándome aturdido y confundido. Mis riquezas, que alguna vez parecieron inquebrantables, ahora yacían en ruinas sobre mis pies. La noticia de la pérdida de mis posesiones fue solo el comienzo de mi sufrimiento. Pronto, más tragedias se abatieron sobre mí. Mi ganado fue diezmado, mis siervos fueron asesinados y mis hijos, que se encontraban en la casa de mi hijo mayor celebrando, fueron víctimas de un desastre catastrófico. Mis hijos, mi más preciada posesión, fueron arrebatados de mí en un instante, dejándome sumido en el dolor insondable. Antes de esta primera desgracia, era un mundo de seguridad y prosperidad donde la felicidad parecía inquebrantable. Pero el después era un paisaje desolado, marcado por la pérdida y la desesperación y la angustia. Me encontré preguntándome por qué Dios había permitido que tal calamidad cayera sobre mí, cuestionando mi fe y mi comprensión de su bondad y misericordia. A pesar de la devastación, encontré un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. Aunque mis circunstancias habían cambiado drásticamente, mi fe en Dios permaneció firme. Sabía que, incluso en medio del sufrimiento, Dios estaba conmigo, sosteniéndome en mis momentos más oscuros y ofreciéndome consuelo y fortaleza para enfrentar el futuro incierto. Mi primera desgracia fue solo el comienzo de mi viaje de fe y redención, una prueba de que incluso en los momentos más difíciles, el amor y la gracia de Dios nunca nos abandonan. Después de haber sido devastado por la pérdida de mis riquezas y seres queridos, creí que ya había experimentado todo el sufrimiento que la vida podía ofrecer. Sin embargo, la segunda desgracia que se abatió sobre mí demostró que mi prueba aún no había terminado. Antes de esta segunda calamidad, me encontraba en un estado de profundo duelo y desesperación. Mi familia, mi hogar y mis medios de subsistencia habían sido arrebatados de mí en un abrir y cerrar de ojos, dejándome en la oscuridad de la aflicción y la incertidumbre. A pesar de mi dolor, aún mantenía la esperanza de Dios, buscando consuelo en mi fe y confiando en que Él me guiaría a través de la tormenta.
La segunda conversación entre Satanás y Dios sobre mí, Job, ocurrió después de la segunda serie de desgracias que había enfrentado. Satanás volvió a presentarse ante Dios en el cielo y nuevamente Dios le preguntó si se había fijado en mí, en mi fidelidad, a pesar de las pruebas que había enfrentado. Satanás respondió diciendo que la razón por la que no había renegado de Dios era porque todavía estaba sano, pero si mi salud se viera afectada, seguramente blasfemaría contra Dios. Entonces Dios permitió a Satanás afligir mi cuerpo, pero ordenó que no me quitaran la vida. Antes de que pudiera comenzar a recobrar la compostura después de mi primer desgracia, una nueva tragedia cayó sobre mí. En un golpe aún más cruel, fue afligido con una enfermedad dolorosa y debilitante que consumió mi cuerpo y mi espíritu por igual. De repente, me vi postrado en un lecho de dolor, incapaz de encontrar alivio ni consuelo en ninguna parte. Sentí como mi cuerpo se debilitaba día a día, como si una sombra oscura se hubiera apoderado de mí. Al principio, fueron solo pequeños dolores, molestias que pensé que pasarían con el tiempo. Sin embargo, pronto se convirtieron en algo mucho más insidioso. Las llagas cubrían mi piel, como si un fuego abrasador me consumiera desde adentro. Cada movimiento era una tortura, cada respiración un esfuerzo agonizante. Mis amigos y mis seres queridos apenas podían reconocerme, tan distorsionada estaba mi figura por la enfermedad. No había alivio, ninguna pausa en mi sufrimiento. Las noches se volvieron interminables, marcadas por el insomnio y el dolor punzante que parecía no tener fin. Mis fuerzas menguaban rápidamente y con ellas mi esperanza. Intenté encontrar consuelo en la fe, recordando las palabras de Dios y aferrándome a ellas con desesperación. Pero incluso mi fe se tambaleaba bajo el peso abrumador de la enfermedad. ¿Por qué Dios permitiría tal sufrimiento? ¿Qué había hecho yo para merecer tal castigo? Pero a pesar de todo, en lo más profundo de mi desesperación, encontré una chispa de esperanza, una pequeña voz dentro de mí que me recordaba que incluso en medio del sufrimiento más atroz, Dios estaba conmigo. La segunda desgracia que enfrenté fue una prueba de fuego que puso a prueba mi fe y mi resistencia hasta el límite, pero también fue un recordatorio poderoso de la gracia y el amor inquebrantables de Dios que nunca nos abandona en nuestros momentos de necesidad. A través del sufrimiento encontré una nueva comprensión del poder sanador de la fe y la esperanza y descubrí que, incluso en los momentos más oscuros, la luz de Dios siempre brilla. La tercera desgracia que cayó sobre mí fue como un golpe devastador, desgarrando los últimos vestigios de mi vida anterior y sumiéndome aún más en las profundidades del sufrimiento. Después de haber perdido mi fortuna, mis seres queridos y mi salud, creí que ya había alcanzado el límite de la desesperación. Sin embargo, la vida aún tenía más pruebas reservadas para mí. Antes de esta tercera prueba, mi desgracia, ya me encontraba en un estado de profunda aflicción y desolación. Cada día era una batalla para encontrar un sentido en medio del caos y la devastación que me rodeaban. A pesar de mis tribulaciones, seguía aferrándome a mi fe en Dios, buscando consuelo y respuestas en medio de la oscuridad. Pero entonces, como si el destino quisiera poner a prueba mi resistencia hasta el límite, una nueva tragedia se abatió sobre mí. Esta vez perdí el apoyo de mis amigos más cercanos, aquellos en quienes confiaba para encontrar consuelo y apoyo en medio de mi sufrimiento. Se apartaron de mí, convencidos de que mis desgracias eran un castigo divino por mis supuestos pecados. Sentado junto a mi esposa, en medio de la oscuridad de mi sufrimiento, escuché sus palabras llenas de angustia y desesperación. ¿Por qué sigues aferrándote a tu integridad? Maldice a Dios y muérete, me dijo con voz temblorosa, sus ojos reflejando el tormento que también consumía su alma. Mi corazón se estremeció ante sus palabras. ¿Cómo podía ella, mi compañera de vida, pedirme que renunciara a mi fe, que maldecir a Dios que siempre nos había sostenido? Pero sabía que su sufrimiento era tan real como el mío, que el peso de la desesperación la había llevado a un lugar oscuro y desolado. Con paciencia y compasión, traté de explicarle que no podía hacer lo que me pedía. Le recordé los días de abundancia que habíamos compartido juntos, las bendiciones que Dios había derramado sobre nosotros. Y aunque ahora enfrentábamos la adversidad más desgarradora, no podía abandonar mi fe en Dios. Cité las palabras del Salmo 73:26, que decían: aunque mi cuerpo y mi corazón desfallezcan, Dios es la fuerza de mi corazón y mi herencia para siempre. Le imploré que no perdiera la esperanza, que confiara en la bondad y la misericordia de Dios, incluso en medio de la oscuridad más profunda. Pero su angustia era demasiado grande, su dolor demasiado agudo. En su desesperación buscó una salida fácil, una forma de escapar del sufrimiento que amenazaba con aplastarlos. Y aunque me rompió el corazón verla sufrir de esa manera, no pude seguir su consejo.
Mi fe en Dios era más fuerte que cualquier tormenta que pudiera azotarnos. La pérdida de mis amigos fue como un golpe adicional a mi ya abatido espíritu, aumentando mi sensación de desolación y desamparo. Me sentí traicionado y abandonado, preguntándome por qué aquellos en quienes confiaba habían decidido dar la espalda en mi momento de mayor necesidad. La soledad se convirtió en mi única compañera, envolviéndome en su abrazo frío y desolador. Después de pasar por las duras pruebas que jamás imaginé, me encuentro aquí, de pie, testificando las maravillas del Señor. Fui zarandeado por las olas del sufrimiento, pero ahora experimento la calma de sus bendiciones restauradoras. Recuerdo cómo, en los días oscuros de mi aflicción, clamé al cielo buscando respuestas, buscando consuelo. Mis amigos, con sus palabras afiladas, intentaron encontrar razones para mi sufrimiento, pero en medio del dolor, luché por entender el propósito divino detrás de mi tribulación. Entonces, llegó el momento en que Dios mismo habló. Sus palabras penetraron en lo más profundo de mi ser, recordándome su insondable grandeza y sabiduría. Me incliné ante su majestad, humillado por la revelación de su poder y soberanía sobre todas las cosas. Tras el arduo camino de pruebas y tormentos, el Señor me restauró. No solo recuperé lo que había perdido, sino que recibí el doble de sus bendiciones. Mis rebaños se multiplicaron, mi familia creció y la paz llenó mi corazón como nunca antes. Mis amigos, aquellos que me habían juzgado en mi dolor, fueron instruidos por el Señor mismo. Oré por ellos y ofrecí sacrificios en su nombre, y el Señor aceptó mi intercesión. La gracia de Dios se derramó sobre ellos, mostrándoles su misericordia y amor. Ahora, al mirar a mi alrededor, veo la mano amorosa del Señor en cada aspecto de mi vida. Cada bendición, cada sonrisa de mis hijos, cada rayo de sol que ilumina mi camino, es un recordatorio del inmenso amor y la bondad de Dios. Queridos hermanos y hermanas, mi historia es un testimonio vivo de la fidelidad de Dios. A través de las pruebas más oscuras, Él nunca me abandonó. Me levantó de las cenizas de la aflicción y restauró mi alma. Que mi vida sea un altar de alabanza al Dios Todopoderoso, quien hace maravillas en medio de la adversidad. Gloria a Él por siempre. En los momentos más oscuros de nuestras vidas, cuando la tormenta parece no tener fin y el dolor nos abruma, recuerda estas palabras del Señor. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Así como Job encontró consuelo en la promesa de Dios, también podemos encontrar paz en medio de nuestras luchas. No importa cuán profunda sea nuestra aflicción, Dios está con nosotros, listo para levantarnos y restaurarnos. Recordemos también las palabras del perdón de Dios, que nos instan a perdonar como Él nos perdona. Sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Efesios 4:32. En medio del dolor y la aflicción, el perdón nos libera y nos permite sanar nuestras heridas. Sigamos el ejemplo de Job, quien perdonó a sus amigos y encontró la paz en el amor de Dios. Ahora te invito a unirte a mí en un compromiso de fe y esperanza. Suscríbete a este canal para recibir más inspiración y comparte este mensaje de amor y perdón con quienes más lo necesitan. Juntos podemos ser portadores de luz en medio de la oscuridad, recordando siempre las palabras consoladoras y perdonadoras de nuestro Dios amoroso. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. Amén.